¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar sobre las unidades de medida que tenemos disponibles en CSS. Como primer punto podríamos decir que tenemos dos grupos de unidades de medida. Por un lado tenemos las unidades de medida que son absolutas y por otro lado tenemos las unidades de medida que son relativas. Las absolutas son esas unidades de medida que tanto en mi computador como en el tuyo o en un teléfono van a tener exactamente la misma medida. ¿Cuáles serían este tipo de unidades de medida? Bueno, podrían ser, por ejemplo, las pulgadas, que las pulgadas van a medir 2.54 centímetros en cualquier dispositivo y estas se definen utilizando las letras IN, ¿ok? IN en inglés significa inches y por eso es que se utilizan estas letras. Después tenemos los centímetros que se definen con las letras CM, que quieren decir centímetros en inglés. Después tenemos los milímetros, que lo mismo, milímetros, por eso utilizamos el mm. Después tenemos esta otra unidad de medida que es el quarter, y el quarter es un quarter de un milímetro, ¿ok? O sea, va a ser 2.48 milímetros. Después tenemos los puntos se definen con las letras PT, y un punto es igual a una pulgada dividido 72 o 0.35 milímetros. También tenemos las picas, que las picas se definen con las letras PC y estas equivalen a una pulgada dividido 6 o 4.23 milímetros. Entonces estas serían las unidades de medida absolutas, porque van a medir lo mismo tanto en mi computadora como en la tuya, un teléfono, etc. Bien, ahora hablemos de las unidades de medida que son relativas. ¿Cuáles son las unidades de medida relativas? Son las que dependen de su contexto, o sea que el cálculo de su valor va a ser relativo al contexto donde se esté calculando. Por ejemplo, hablemos de EM. EM es una unidad de medida que es relativo al tamaño de la letra M, o sea que como es relativo al tamaño de la letra M, también influye el tamaño de fuente que estemos utilizando. Lo mismo pasa con la siguiente unidad de medida, que es EX. Esta también es una unidad de medida que es relativa a la letra X, ¿ok? Por ende también influye el tamaño de la fuente. También tenemos una unidad de medida que se define con las letras CH y que es relativa al ancho del número 0. Obviamente acá también va a impactar el tamaño de la fuente que estemos utilizando. Tenemos también el porcentaje. El porcentaje, por ejemplo, va a ser relativo al tamaño que tenga el elemento padre. Por ejemplo, si nuestro contenedor padre mide 200 píxeles y nosotros decimos que el elemento que está dentro de ese elemento padre mide 50%, va a medir 50% del elemento padre. Entonces, si el elemento padre mide 200 píxeles, el elemento hijo, cuando nosotros digamos que va a medir 50%, va a ser de 100 píxeles. Bien, el próximo es la unidad de medida rem, que al igual que la unidad de medida EM, también usa el mismo cálculo, solamente que basándose en el elemento root. O sea, el primer elemento que aparece, por ejemplo, en el DOM, ese va a ser el elemento root. Generalmente en la gran mayoría de los navegadores web que utilizamos hoy en día, viene por defecto definido que el tamaño de la fuente es de 16 píxeles, ¿ok? Pero esto podría ser alterado por el usuario. O sea, yo a mi navegador podría decirle que quiero que para cualquier sitio, lo que sea, por default utilice 24 píxeles en el tamaño de la fuente. ¿Qué pasa si yo hago eso? Bueno, este rem, esta unidad de medida que estamos utilizando acá, se va a ver impactada directamente por ese cambio que yo haga. Por eso es que cuando desarrollamos un sitio web, generalmente en el CSS tenemos siempre un archivito global, donde en ese archivito global hacemos un proceso que se llama normalizar. ¿Qué es normalizar? Bueno, básicamente decirle que en todos los elementos de nuestro sitio web va a tener tanto tamaño de fuente, va a usar el color esto y seteamos una serie de propiedades por defecto ya en el momento que se abra nuestro sitio web. Bien, ahora hablemos de las unidades de medida que son relativas al viewport, ¿ok? El viewport es lo que nosotros podemos ver, digamos, en una página web, ¿ok? Sin incluir, por ejemplo, la barra de navegación, los favoritos, etc. Bien, ¿y cómo se calcula esto? Bueno, básicamente esta unidad que se creó con BW, que significa Viewport Width, lo que hace es que toma el ancho de nuestra página, de nuestro sitio web, lo divide en 100 y toma 4 partes de esa división, ¿ok? Entonces de esa manera es como calcula el viewport. También tenemos la unidad de medida BH, que significa viewport height, que esta nos sirve para el alto del viewport. O sea, toma el alto del viewport, lo divide en 100 y toma 4 partes del viewport height. También tenemos una unidad de medida que se llama Vmax, que lo que va a hacer es va a evaluar el alto y el ancho de nuestro sitio web y del que tenga mayor tamaño lo va a dividir por 100 y va a tomar las partes que nosotros le indiquemos. En este caso nosotros le estamos diciendo 4, ¿ok? O sea, va a tomar un 4% de ese máximo. Pero para que se entienda bien, imagínense lo siguiente. Nuestra página mide 1080 píxeles por 1920 píxeles. Como el ancho es mayor que el alto, o sea, tiene más píxeles, va a tomar ese 1920, lo va a dividir por 100 y va a tomar las partes que nosotros le hayamos indicado en el código. En este caso va a tomar 4 partes, que va a ser más o menos un 4% de 1920 píxeles.
También tenemos una unidad de medida que funciona exactamente al revés a cómo funciona el Vmax. Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo de una pantalla que mida 1080 píxeles por 1920. En este caso el Vmin lo que va a hacer es va a tomar el menor de los dos, o sea va a tomar 1080 píxeles, lo va a dividir por 100 y va a tomar las partes que nosotros ya hemos indicado en el código. En este caso va a ser un 4% de los 1080 píxeles que tenga nuestra pantalla. Así que eso es todo por este video, mis amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video con más cositas de CSS. Y no olviden suscribirse, activar las notificaciones, me gusta, escribir un comentario y lo que sea para ayudar a hacer crecer este canal. Les mando un abrazo.